Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel día Jesús salió de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie a la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio purifiquen nuestros pecados. Queridos hermanos, en este día miércoles, día de Santa María Magdalena, memoria de Santa María Magdalena, se nos vuelve a hablar, en el Evangelio se nos vuelve a hablar de lo que es el sembrador que va a sembrar el grano y que se encuentra con diferentes tipos de terrenos. En este Evangelio algunas veces se menciona el tema de la profundidad. El terreno donde cae y no es profundo, donde no hay profundidad y el grano no se asienta. A veces nosotros nos hemos encontrado con gente que es profunda en la vida. No digo únicamente en el campo religioso, a veces uno se encuentra con gente profunda. En todas las áreas de la vida uno puede encontrarse con gente profunda. ¿Qué es, si nos ponemos a pensar, qué es una persona profunda? Yo me acuerdo, por ejemplo, que de los profesores que yo tenía en la escuela, había algunos que enseñaban y en la enseñanza pues simplemente transmitían conocimientos. Pero había otros que se empeñaban en transmitirte algo más, incluso el amor al mismo conocimiento. También recuerdo particularmente de un profesor que con nosotros se empeñó mucho en hacernos sentir que uno debía ser en la vida, siempre uno tenía que ser, buscar hacer las cosas bien. Recuerdo todavía a este profesor que mucho se empeñaba en que hagamos bien las tareas, en que hagamos bien las cosas, y que seamos honestos, también que seamos solidarios. Me acuerdo que de este profesor me acuerdo todavía el nombre, el apellido, no me acuerdo mucho el rostro porque era cuando yo era niño. Así también uno se piensa en las diferentes áreas, ¿no? En las áreas de los deportes uno tiene profesores que son profundos en lo que hacen. O sea, buscan la profundidad de las cosas, buscan enseñarte con pasión el saber y buscan transmitirte ese algo más que no está en los libros, que no está en los manuales. En la vida todos nos hemos encontrado con gente profunda y con gente superficial. Hemos encontrado incluso gente que para hacer el daño, para hacer mal a alguien, es gente que no lo hace con empeño. Gente que trabaja para el demonio y que no son buenos trabajando para el demonio, no se empeñan. Es decir, la profundidad es un elemento también humano, es algo que uno puede empeñarse en tener. En estos días me estaba acordando de una persona que yo conocí cuando estaba haciendo la premilitar. Era un militar que llevaba a algunos compañeros míos, los llevaba a los prostíbulos, me acuerdo. Y me acuerdo que se burlaba de los que no iban. Se burlaba y les decía cosas graves, fuertes, como que tenían miedo de la sexualidad y a base de burlas los convencía para llevárselos al mal camino. Era una persona que verdaderamente muchos de mis compañeros admiraban y lo seguían porque dentro de la maldad, dentro de las cosas que hacía para el mal, dentro de sus vicios, era una persona muy metida en eso. Me puse a pensar en esto por esta palabra de Dios que dice precisamente que a veces los hijos de las tinieblas son más audaces que nosotros los hijos de la luz. Nosotros los hijos de la luz a veces no entendemos ni siquiera la Biblia, ni siquiera, pero no, el problema de la profundidad no es que no entiendas algo, es que no te empeñes, que no busques más.
Y cuando una persona no busca más, cuando una persona no se empeña más, cuando no quiere entender más, pues simplemente aquello que es la vida misma pasa enfrente de esa persona sin que esa persona pueda degustar, que pueda saborear, que pueda llegar a dominar aquello que se le está poniendo de frente. Nosotros podemos ser muy profundos, podemos ser gente profunda, y eso no significa que seamos buenos o malos. Hay gente, como he dicho, es gente muy profunda para el mal. Dios quiere que seamos profundos para lo bueno, no solo quiere que seamos buenos. Hay gente que es buena, pero no es profunda. Y cuando se habla de la palabra de Dios, no busca profundizar más. Y por eso no entiende, por eso se pierde en medio de lo que va sucediendo. El Señor hoy nos habla de profundidad. Busquemos la profundidad como una gracia para la vida que nos ayude a sostenernos en momentos de dificultad. Les envío la bendición y espero que Dios nos ayude a ser profundos y que se enraíce en nosotros profundamente su palabra y su verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.